Javier se sentó en el acogedor sofá, sintiendo una rara sensación de paz en esa tranquila tarde de fin de semana. Sus manos acunaban una taza de café caliente, mientras sus ojos se relajaban al ver las imágenes parpadeantes en la televisión. El peso del estrés habitual de su trabajo se había derretido por un momento. Javier era un hombre entregado, siempre poniendo a los demás en primer lugar, y ese día, estaba agradecido por ese breve escape. A su lado, su esposa Marta se recostó, con la cabeza apoyada en su hombro. Por un breve momento, todo se sintió perfecto. Pero ni Javier ni Marta sabían que esa tarde pacífica sería su último momento de normalidad durante mucho tiempo. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. Estaban en casa de la hermana de Javier, disfrutando de un día tranquilo juntos. Joaquina, su hermana, y su esposo, Víctor, siempre habían sido una pareja acogedora, y su hogar tenía un calor que se sentía como una segunda familia para Javier y Marta. Joaquina y Víctor tenían 3 hijos, cada uno lleno de energía y risas, y su casa siempre parecía estar llena de los sonidos del caos juguetón. Javier siempre había adorado a sus sobrinos y sobrinas. La forma en que lo admiraban, la simple alegría en sus rostros cuando los hacía reír, lo hacían sentir como una parte importante de algo más grande que él. Hoy, los niños estaban afuera, corriendo por el patio trasero, con sus risas resonando a través de las ventanas. Javier no pudo evitar sonreír mientras pensaba en lo afortunado que era de tener una familia tan unida. Marta sonrió a Javier, captando la mirada de cariño que él les daba a los niños. Nunca había sido una gran fan de las reuniones familiares, pero con el tiempo se había acostumbrado al caos que suponía estar cerca de la familia de Joaquina. Su corazón se calentó al ver cómo los niños interactuaban con Javier. Estaban tan llenos de vida, tan inocentes. Era una felicidad que casi había olvidado que podría existir en su propia vida. Pero esa felicidad no duró mucho. Unos días después, Javier recibió una llamada telefónica. La voz en el otro extremo era calmada pero urgente, y cuando las palabras calaron en él, su corazón comenzó a acelerarse. Lamentamos informarle que ha habido una explosión en la casa de su hermana Joaquina. Una fuga de gas. Su hermana Joaquina y su esposo Víctor estaban dentro en ese momento. Desafortunadamente, ninguno de ellos sobrevivió a la explosión. Javier sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sus piernas vacilaron mientras la conmoción de las palabras le golpeaba como un golpe. Le costaba respirar, pero el pánico en el pecho le dificultaba concentrarse. Espera, ¿y los niños? La voz de Javier se quebró, el pensamiento de ellos, los hijos de Joaquina y Víctor, corriendo a la vanguardia de su mente. ¿Están bien? Hubo una pausa en el otro extremo, luego la voz del oficial volvió, más reconfortante, aunque aún grave. Hemos confirmado que los niños no estaban en casa en el momento de la explosión. Probablemente estaban en la escuela. El departamento de bomberos está manejando la escena. El aliento de Javier salió en ráfagas cortas y dolorosas mientras se hundía en el suelo, con el teléfono temblando en la mano. La voz continuó, pero era como si las palabras se estuvieran pronunciando desde la distancia, amortiguadas por el caos en su cabeza. Javier tuvo que ir a su casa. Cuando llegó, el caos de las sirenas parpadeantes y las voces frenéticas lo abrumaron. Apenas procesó las condolencias de los oficiales. Solo podía pensar en los niños. Su mente se aceleró mientras se apresuraba a entrar. Su corazón dolía con cada paso. Se sentía surrealista, la casa inquietantemente tranquila por primera vez. Casi podía oír los sonidos de la risa y los juegos, pero ahora eran solo recuerdos. Javier fue a la escuela a recoger a los niños. Sus rostros estaban llenos de emoción, sin darse cuenta de la pesadilla que les esperaba. Corrieron hacia él, con las mochilas rebotando mientras charlaban, sin darse cuenta de la trágica realidad. Sus ojos brillantes, llenos de vida, contrastaban con la verdad hueca y dolorosa que acababa de ser lanzada sobre ellos. Fue un momento que se quedaría con Javier para siempre. Tuvo que darles la noticia. Su voz vaciló cuando les dijo que sus padres se habían ido. Los niños no entendían, su confusión y miedo llenaban el aire mientras lloraban por sus padres. Los días que siguieron fueron borrosos. Javier trabajó para darle sentido a todo, organizando el funeral, manejando las legalidades. Pero debajo de la superficie, una profunda tristeza latía en él, una pérdida que se sentía imposible de describir.
No solo perdió a su hermana y a su esposo, perdió el futuro que habían prometido, el vínculo familiar que siempre había sido parte de su vida. En los momentos tranquilos, cuando Javier se quedaba despierto, pensaba en lo diferente que era todo ahora. Su vida, antes tan predecible, había sido puesta patas arriba. Pero no había vuelta atrás. Los niños lo necesitaban, y él era su única familia restante. No podía dejarlos. No podía dejarlos pasar por la vida sin alguien que los guiara. El peso de todo era insoportable, pero Javier continuaba, un día a la vez. Marta fue comprensiva al principio, pero todo cambió lentamente. Ella nunca se había inscrito para esto. Criar hijos no era parte de la vida que había imaginado cuando se casó con Javier. Una cosa era ser la tía divertida en las vacaciones, pero esta era una realidad completamente diferente. Cada día, la casa se sentía más ruidosa, más caótica, y su paciencia parecía agotarse por el minuto. Los niños, comprensiblemente, estaban de duelo, actuando de maneras que solo aumentaron la tensión. Daniel, el mayor, tuvo dificultades para entender por qué sus padres no iban a volver. Sofía, la niña del medio, estaba más tranquila, retrocediendo en sí misma cada día más y más. Luca, el más joven, simplemente no entendía lo que estaba sucediendo. Simplemente sabía que su mundo se había desgarrado. Una cosa era visitar la casa de Joaquina y Víctor los fines de semana, ser un tío y una tía amigables. Era otra oportunidad de vivir en su casa, rodeados de recordatorios de su ausencia, para criar a niños que no eran suyos y que acababan de perder a sus padres. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin que las voces de Joaquina y Víctor resonaran a través de ella. Cada mañana, Marta se encontraba temiendo el sonido de los pasos de los niños, el tirón constante de su paciencia mientras trataba de ayudarlos con los deberes o preparar las comidas. La casa, una vez llena de la calidez de su vida y la de Javier juntos, ahora parecía fría y extranjera. Hizo todo lo posible, pero la abrumadora sensación de pérdida y confusión hizo que todo se sintiera como una carga. Javier, por otro lado, se lanzó a la rutina. Se centró en crear estabilidad para los niños, tratando de proporcionar alguna apariencia de normalidad. Él era la roca emocional que necesitaban, aunque su propio corazón estaba cargado de dolor. Ayudó a Daniel con su tarea, alimentó a Sofía con su cereal favorito todas las mañanas y se sentó con Luca mientras construía sus torres de bloques. En muchos sentidos, los niños se convirtieron en su tabla de salvación, su razón para levantarse de la cama todos los días. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, las grietas en la determinación de Marta comenzaron a mostrarse. Comenzó con las cosas pequeñas. Su irritación cuando uno de los niños hacía demasiado ruido, sus suspiros cuando tenía que intervenir para ayudar con sus necesidades. No era que no los amara, era que no sabía cómo amarlos de la manera en que lo hacía Javier. Ella había intentado, realmente intentó, adaptarse a esta nueva vida. Incluso se encontró cuidando a los niños en los momentos en que Javier tenía que trabajar, haciendo todo lo posible para proporcionar comodidad. Pero cuanto más lo hacía, más sentía el peso de la responsabilidad sobre ella. Las constantes exigencias de la maternidad, los interminables líos y la sensación de estar emocionalmente agotada, eran cosas que ella no había anticipado. No fue su culpa, ella lo sabía, pero no lo hizo más fácil. Javier notó su lucha. Lo podía ver en la forma en que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, en la forma en que se alejaba cuando los niños la necesitaban. Sabía que Marta no era del tipo que rehuía los desafíos, pero esto era diferente. Y no podía culparla. Criar a los hijos de otra persona, especialmente después de una pérdida tan traumática, era una tarea imposible para cualquiera. Una noche, después de cenar, mientras todos estaban sentados en la sala de estar, Javier, Marta y los 3 niños, Marta se levantó abruptamente, con su silla rascándose contra el suelo de madera. «No puedo hacer esto, Javier», dijo, con la voz temblorosa. Javier levantó la vista, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Marta se mordió el labio, mirando a los niños. Daniel, que había estado callado por un tiempo, la miró con esos ojos anchos e inocentes. Sofía agarró su libro con fuerza, sin darse cuenta del edificio de tensión en la habitación, y Luca, con su sonrisa traviesa, seguía jugando con sus bloques. «Los amo», continuó Marta, con la voz temblorosa. «Pero esto es demasiado para mí. No puedo criarlos. No sé cómo hacerlo».
Y no se trata solo de los niños, Javier. Se trata de todo. Se trata de nosotros, de nuestra vida. Siento que me estoy perdiendo. El corazón de Javier se hundió. Sabía que este día iba a llegar, pero escuchar a Marta decir las palabras en voz alta todavía dolía. La miró, tratando de procesar lo que estaba diciendo, pero era como un cuchillo en su pecho. No me inscribí para esto, Javier, dijo, con la voz suavizada. Pensé que podía ayudar, pero siento que me estoy ahogando. No sé cómo lidiar con este tipo de vida, no sin perder quién soy. Por un largo momento, Javier la miró fijamente. El peso de la situación lo presionó. Siempre había creído que eran un equipo, que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Pero la verdad es que Marta no era la misma mujer que había sido antes. Y no podía culparla por querer irse, aunque le rompiera el corazón. Lo entiendo, susurró finalmente. Con esas palabras, Marta se fue. Ella no se despidió de los niños, no se explicó a ellos. Ella solo empacó sus cosas y desapareció. Javier la vio marcharse, con el corazón desgarrado entre la mujer que amaba y la responsabilidad de hacerlo todo solo. A medida que la ausencia de Marta se asentaba, la casa se volvió más tranquila. Los niños se aferraron a Javier, lo necesitaban más que nunca, y él les dio todo lo que tenía. A pesar de la angustia y los desafíos, no estaba a punto de dejarlos pasar por esto solo. Y así, continuó Javier, desconsolado pero decidido, criando a sus sobrinas y sobrinos con el mismo amor que habría dado a sus propios hijos. El camino por delante era difícil, pero no se rindió. Para ellos, él seguiría adelante. Javier sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidido a dar a los hijos de su hermana la vida que se merecían. A pesar de la agitación emocional de perder a Joaquina y Víctor, y el profundo dolor de la partida de Marta, se lanzó a la tarea de ser una figura paterna para Daniel, Sofía y Luca. La casa, que alguna vez fue un lugar de caos y risas, ahora se sentía como un santuario, un lugar donde todos podían sanar juntos. Cada mañana, Javier se levantaba temprano para preparar a los niños para la escuela. Empacó sus almuerzos, preparó su desayuno favorito y se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban. Después de que se iban a la escuela, él revisaba las cuentas, manejaba las finanzas de la casa y trataba de aprovechar al máximo sus horas de trabajo. Su trabajo se había convertido en un salvavidas, una distracción del abrumador peso emocional que a menudo amenazaba con consumirlo. Financieramente, no fue fácil. Javier siempre había sido un trabajador confiable, pero de repente, encontrarse como el único proveedor de 3 niños, además de mantener su propia salud mental, fue una gran tensión. Redujo todos los gastos posibles. Los ahorros que había ahorrado lentamente comenzaron a disminuir a medida que trabajaba para mantener el hogar y pagar las necesidades. A pesar de la lucha, sabía que tenía que seguir adelante. Los niños lo necesitaban, y eso era todo lo que importaba. El costo emocional fue igualmente pesado. Javier no recordaba la última vez que había tenido un momento para él. Cada día se desangraba al siguiente, sin tiempo para la relajación o el cuidado personal. Sintió el peso de la culpa cada vez que no tenía la energía para involucrarse con los niños tan plenamente como quería. Pero en los momentos de tranquilidad en los que miraba sus rostros, especialmente la sonrisa aventurera de Daniel, el profundo amor de Sofía por los libros y la risa traviesa de Luca, recordó por qué estaba haciendo esto. Para ellos. No eran solo las rutinas del día a día lo que pesaba sobre él. Era la carga emocional. Se había convertido en el ancla emocional de 3 niños afligidos que estaban tratando de dar sentido a su nueva realidad. No fue fácil, pero a medida que pasaron los meses, algo increíble comenzó a suceder. Empezaron a sanar. Daniel, que una vez había estado distante, ahora compartía sus esperanzas y sueños con Javier. Sofía comenzó a mostrar entusiasmo por aprender, a menudo recitando historias de princesas con la esperanza de algún día ser tan valiente como sus heroínas favoritas. Y Luca, su sonrisa traviesa nunca flaqueó, ni siquiera en los momentos más duros. Comenzó a construir nuevas torres, no solo de bloques sino de esperanza, un paso a la vez. Javier no se dio cuenta en ese momento, pero su determinación de documentar su vida, en parte como una forma de responsabilizarse y en parte para tener algo que mirar hacia atrás cuando pasaron los tiempos difíciles, lo cambiaría todo. Comenzó un simple blog en YouTube, compartiendo su viaje. Al principio, era solo para él, un lugar donde podía desahogarse,
reflexionar y seguir el progreso de su nueva familia. Pero pronto se dio cuenta de que la curación no era solo para él y los niños, sino también para los demás. Javier comenzó a compartir sus hitos en las redes sociales. Pequeños momentos como el primer gol de Daniel en el fútbol, la emoción de Sofía cuando terminó de leer su primer libro capitular y la orgullosa exhibición de Luca de su nueva torre de bloques. Pero no fueron solo los logros de los niños los que conectaron con la gente. Fue la cruda y sin filtros honestidad que Javier compartió sobre las luchas. Sus batallas diarias con el dolor, sus preocupaciones financieras y sus esfuerzos por mantenerlo todo unido estaban abiertos para que el mundo los viera. La respuesta fue abrumadora. Desconocidos de todo el mundo se acercaron y ofrecieron palabras de apoyo, consejo y empatía. Compartieron sus propias historias de pérdida, lucha y triunfo. Lo que había empezado como un pequeño blog se convirtió en un seguimiento masivo. Cada publicación parecía resonar con más y más personas, especialmente aquellas que habían pasado por experiencias similares. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la comunidad que Javier construyó en línea se convirtió en una fuente inesperada de fortaleza. Cada me gusta, cada comentario, cada mensaje de ánimo era como un salvavidas que lo ayudaba a mantenerse a flote. No lo sabía en ese momento, pero este fue un punto de inflexión, no solo para los niños, sino también para él. No estaba solo en sus luchas. Otros lo entendieron. Y en ese entendimiento, había sanación. Entonces un día, mientras se desplazaba por su feed, Marta se encontró con uno de los vídeos que Javier había publicado. Fue un corto clip de Daniel, con una amplia sonrisa en su cara, corriendo por el patio trasero con un balón de fútbol, gritando sobre su último gol. Marta se detuvo, con el corazón dolorido mientras miraba. Casi había olvidado lo que parecía ver a Daniel tan despreocupado, tan lleno de alegría. Ella vio cómo Javier aparecía en el fondo, animándolo, su cara radiante de orgullo. Por primera vez en meses, Marta sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: arrepentimiento. Los niños habían crecido mucho. No eran los niños asustados y frágiles que había dejado atrás. Habían encontrado estabilidad, habían encontrado amor, y todo fue por Javier. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras ella escribía un mensaje para él. Una mezcla de culpa, esperanza y anhelo se arremolinaba dentro de ella. Javier, he estado viendo tus vídeos. No tenía idea de cuánto habían cambiado los niños, cuánto habías hecho por ellos. Lo siento por todo. Cometí un error. ¿Podemos hablar? Envió el mensaje, con el corazón palpitando en el pecho. Por primera vez en meses, se dio cuenta de cuánto los extrañaba, cuánto lo extrañaba. No estaba segura de lo que esperaba, pero la esperanza de que pudiera hacer las cosas bien inundó sus pensamientos. ¿Pero sería suficiente? ¿Javier la perdonaría por irse cuando más la necesitaban? Tenía que saberlo. Cuando Javier recibió el mensaje de Marta, se sintió como un momento agridulce en una vida que no había sido más que difícil desde la tragedia. Había pasado meses tratando de mantener unida a su familia, tratando de ser padre y tío, luchando contra el peso de la pérdida, las luchas financieras y la carga emocional de todo. Y, sin embargo, cuando Marta pidió la reconciliación, parte de él no pudo evitar sentir alivio. Cuando se conocieron en persona por primera vez después de su partida, Javier apenas pudo contener su alegría. La visión de ella, Marta, su esposa, era como un vistazo del pasado que una vez había dado por sentado. Había pasado tanto tiempo extrañándola, interrogándose, preguntándose si había hecho algo malo para hacer que se fuera. Pero ahora ella estaba de vuelta, y por un momento, se permitió creer que tal vez podrían reconstruir lo que habían perdido. La reunión fue incómoda al principio, llena de sonrisas corteses y conversaciones vacilantes. Marta se disculpó por marcharse tan repentinamente, y aunque la disculpa fue sincera, había una distancia en su voz que Javier no pudo ubicar. Aún así, abrazó la idea de volver a empezar. Después de todo, no se trataba solo de ellos, sino también de los niños. Javier quería que volvieran a tener una sensación de normalidad, que se sintieran como la familia que una vez habían sido. Pero a medida que pasaban los días, Javier comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Marta. Al principio, fueron solo unos pocos comentarios improvisados. Ella le preguntaba sobre sus ganancias en línea, cuánto dinero estaba ganando con el contenido viral. ¿Cuánto estás trayendo ahora, Javier?, preguntaba casualmente, con una expresión que no podía descifrar. Debe ser mucho,
¿verdad? Ella no era del tipo que hablaba de dinero antes, y el repentino enfoque en sus finanzas levantó una bandera roja en su mente. Parecía fascinada por la idea de ganar dinero en línea, y Javier no podía entender por qué era tan importante para ella ahora. No era la Marta que había conocido. Las conversaciones se convirtieron rápidamente en interrogatorios. ¿Cuántas visitas estaban recibiendo sus vídeos? ¿Cuánto ganaba por vídeo? ¿Cuánto traían al mes? Javier se sintió cada vez más incómodo con el constante cuestionamiento, pero lo ignoró, con la esperanza de que fuera solo una fase. Después de todo, hacía tiempo que no pasaban tiempo juntos. Tal vez solo tenía curiosidad. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la tensión en la casa comenzó a aumentar. El comportamiento de Marta se volvió más inquietante. Aparecía al azar, pero en lugar de relacionarse con los niños, se retiraba a su propio espacio, a menudo sentada en silencio durante horas. Los niños, especialmente Daniel, comenzaron a notar el cambio. Marta, que una vez había sido tan cálida y cariñosa, comenzó a tratarlos con impaciencia. Una tarde, Daniel entró corriendo a la sala de estar, con la cara enrojecida de emoción. «Marta, mira», exclamó, sosteniendo un dibujo que había hecho de su familia. «Lo hice por ti. Somos nosotros, juntos». Marta apenas levantó la vista del teléfono. «Eso está bien, Daniel. Ve a ponerlo en la nevera», dijo con cordura, apenas dándole una segunda mirada. La frialdad de su tono conmocionó a Javier. Daniel parecía herido, pero no dijo nada. En cambio, se alejó en silencio, su emoción se desinfló. Javier sintió una protuberancia en la garganta. Marta parecía indiferente, desapegada. Y esto no fue solo un hecho aislado. Cuanto más interactuaba Marta con los niños, más distante se volvía. Ella comenzó a hablar con Daniel cuando él le hizo preguntas, ignorando a Sofía cuando trató de hablar con ella, y descartando a Luca cuando buscó su atención. Javier notó que Marta se centraba más en sus propias necesidades y deseos. Pasaba horas en su teléfono, navegando por las redes sociales, obsesionándose con su apariencia y comprobando el saldo de su cuenta bancaria. El cambio era palpable. El ambiente cálido y acogedor de su casa se había vuelto tenso, lleno de una corriente de frustración que parecía provenir del propio descontento de Marta. Una noche, mientras Javier se sentaba en la cocina, viendo a los niños cenar, de repente se dio cuenta de la verdad. Marta había regresado, no porque quisiera reconstruir su familia, no porque lo extrañara a él o a los niños, sino porque veía una oportunidad. Los vídeos virales, el creciente número de seguidores, el dinero, todo se había vuelto demasiado tentador para que ella se resistiera. No había regresado para reavivar su relación ni para ser madre de los niños. Ella había regresado por la fama y la fortuna, con la esperanza de capitalizar el éxito que Javier había construido. Lo golpeó como un puñetazo en la tripa. La gota que colmó el vaso llegó pocos días después, cuando Marta tuvo un enfrentamiento con Daniel. Él había estado tratando de hablar con ella sobre algo trivial, pero la paciencia de Marta se había agotado. «Estoy tratando de hacer algo de trabajo, Daniel, deja de molestarme», chasqueó, con la voz aguda. Daniel retrocedió, su cara cayendo mientras se encogió. Javier sintió que una ola de ira se elevaba dentro de él. Esta no era la mujer con la que se había casado. Esta no era la persona que una vez había sido tan cariñosa y cariñosa. Esa noche, Javier no pudo dormir. Yacía despierto, mirando al techo, el peso de su realización presionando sobre él. Él había intentado hacer que esto funcionara, creer en Marta, creer que ella realmente quería ser parte de sus vidas nuevamente. Pero ahora vio la verdad. Marta no había vuelto por la familia. Ella había vuelto por sí misma, por la atención, por el dinero. Y en el proceso, ella estaba dañando todo lo que Javier había trabajado tan duro para construir. A la mañana siguiente, Javier sentó a Marta. Le dijo, en términos claros, que no podía seguir haciendo esto. No podía permitir que ella lo usara a él y a los niños para su propio beneficio. «Tal vez me equivoqué al creer que las cosas podrían volver a ser como eran», dijo en voz baja. «Pero esto no está funcionando. No estás aquí por nosotros, Marta. Estás aquí para ti». Las lágrimas brotaron en los ojos de Marta, pero Javier estaba decidido. Sabía lo que tenía que hacer. Y con eso, terminó su relación,
eligiendo proteger a sus hijos y a sí mismo de la toxicidad que Marta había traído de vuelta a sus vidas. En los meses siguientes, Javier se centró en lo que más importaba: sus sobrinas y sobrinos. Les dio el amor, la estabilidad y el apoyo que necesitaban, y florecieron bajo su cuidado. Continuaron creciendo, aprendiendo y prosperando como familia, con Javier en el centro, fuerte, cariñoso e inquebrantable. Los vídeos virales siguieron llegando, pero ahora eran un testimonio de la resiliencia de la familia que Javier había construido con amor y devoción. Al final, Javier encontró la paz. Había dejado ir el pasado, y con sus hijos a su lado, estaba listo para cualquier cosa que el futuro le detuviera. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 corazones en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.